Hola y bienvenidos. Mucho antes de que existiera la ciencia o la filosofía tal y como las entendemos hoy, un grupo de pensadores, de auténticos revolucionarios, se atrevió a hacer algo, bueno, algo radical: intentar explicar el mundo sin tener que recurrir a los dioses. Ellos fueron los presocráticos, ni más ni menos que los pioneros que pusieron los cimientos de toda la razón occidental. Y todo arranca con una pregunta que, a día de hoy, sigue siendo de lo más inquietante. ¿Y si todo esto que vemos, todo lo que sentimos, no fuera más que una gran ilusión? Pues bien, esta cuestión fue el epicentro de un debate que iba a marcar los siguientes 2500 años de pensamiento. Casi nada. En nuestro recorrido de hoy vamos a sumergirnos en este viaje intelectual. Empezaremos viendo cómo se pasó del mito a la razón. Luego buscaremos con ellos el ingrediente original del universo. Nos enfrentaremos al tremendo desafío de Parménides. Encontraremos la armonía en pleno cambio. Y para terminar, veremos por qué estas ideas tan antiguas nos siguen interpelando hoy. Muy bien, vamos al lío. El primer gran cambio que impulsaron fue, de verdad, monumental. Por primera vez en la historia de Occidente se intenta explicar la realidad desde dentro, es decir, buscando los principios que gobiernan la naturaleza en la propia naturaleza, y no en los caprichos de los dioses del Olimpo. A este proceso lo llamamos racionalización. Es básicamente el esfuerzo por entender el mundo por sí mismo. Esto supuso el nacimiento de una forma completamente nueva de ver la realidad, ya no como un caos, sino como un cosmos, un todo ordenado, conectado, que la mente humana podía llegar a comprender. Y esto nos lleva directos a los filósofos de Jonia, a los que Aristóteles de hecho apodó los físicos. Su gran obsesión, su pregunta central, era encontrar el arqué, o sea, ese único ingrediente fundamental del que está hecho todo, absolutamente todo en el universo. El arché, que es un término que acuñó Aristóteles tiempo después, es justo eso, el principio unificador. La idea, que es la base de la ciencia, de que toda la increíble diversidad que vemos a nuestro alrededor parte de un fundamento común, bueno, pues esa idea se la debemos a estos primeros pensadores. Aquí podemos ver una progresión de ideas que es fascinante. Empezamos con Tales de Mileto. Él, seguramente observando que todo lo que está vivo necesita humedad, propuso el agua. Pero luego llega Anaximandro y da un salto increíble hacia la abstracción, con el apeiron, algo ilimitado, eterno. Y finalmente Anaxímenes, que vuelve a un elemento concreto, el aire. Pero ojo, con una aportación genial, una explicación de cómo todo se forma a partir de él. Y es que la profundidad del pensamiento de Anaximandro es tremenda. Él no solo buscaba una sustancia, buscaba una ley. Postuló una especie de dique o justicia universal, la idea de que la realidad está gobernada por leyes internas, inmanentes. Es, en esencia, la semilla de nuestra visión científica del cosmos, la idea de que nada puede ocurrir al margen de sus propias leyes. Anaxímenes fue incluso un paso más allá. Hizo un intento brillante de explicar lo cualitativo a través de lo cuantitativo. Lo que propuso es que las diferencias entre, por ejemplo, el fuego, el agua o una piedra no son de esencia, sino de densidad. Por rarefacción, el aire se calienta y se convierte en fuego. Por condensación, se enfría y se transforma en viento, nubes, agua e incluso rocas. Es, sin duda, uno de los primeros intentos de explicar el mundo con un modelo físico. Así que el punto clave aquí es este. Los jonios partían de una confianza, casi podríamos decir que ingenua. Daban por sentado que la realidad se podía entender por completo usando solo los sentidos y la razón. No se plantearon que nuestro conocimiento pudiera tener límites. Y bueno, esa confianza estaba a punto de saltar por los aires. Y aquí es donde entra en escena Parménides de Elea, el gran agitador, el disruptor. Para él, la única forma de llegar a la verdad era el pensamiento puro. La lógica llevada hasta sus últimas consecuencias. Y si la lógica chocaba con la realidad que vemos, pues tanto peor para la realidad. Parménides nos habla de dos caminos. Por un lado, la vía de la opinión, la doxa, que es la que sigue la mayoría fiándose de sus sentidos, que nos engañan constantemente. Y por otro, la vía de la verdad, la aletheia, que es el camino del pensamiento puro, de la lógica sin contradicciones, el único que nos revela cómo es lo real de verdad, la estructura del ser. Y su lógica es que es implacable. Sigamos el argumento paso a paso. 1. El cambio significa que algo llega a ser, ¿de acuerdo? 2. ¿De dónde puede venir? Solo hay dos opciones, del ser o del no ser. 3. Si viene del ser, en realidad ya era, así que no hay cambio real. Y 4. Si viene del no ser, es imposible, porque de la nada, nada puede surgir. La conclusión, por tanto, es, lógicamente, inevitable. El cambio no existe, el movimiento no existe, la diversidad no existe.
Todo eso que los jonios intentaban explicar, todo lo que nuestros sentidos nos gritan a cada segundo, no es real, es una ilusión. Una conclusión tan radical que abrió una brecha entre la razón y los sentidos, que de alguna forma sigue abierta hoy. Entonces, ¿cómo es la auténtica realidad, el ser, según Parménides? Pues es eterno, inmutable, es uno, indivisible, es idéntico a sí mismo, perfecto e imperecedero. Estas características, deducidas solo con la razón, van a influir de una forma brutal en filósofos posteriores, sobre todo en Platón y su famoso mundo de las ideas. Pero claro, el desafío de Parménides no se iba a quedar sin respuesta. Surgieron otros pensadores que buscaron la manera de reconciliar la razón con la experiencia, de encontrar un tipo de orden diferente en un universo que a todas luces parecía estar en constante cambio. Y la respuesta más directa, más famosa, vino de Heráclito de Éfeso, con su célebre Todo fluye, la antítesis perfecta del universo estático e inmóvil de Parménides. Aquí tenemos el choque de dos cosmovisiones totalmente opuestas. Por un lado, Parménides, que nos dice que la realidad es estática y el cambio es una ilusión. Y por el otro, Heráclito, que defiende que la realidad es puro flujo, un cambio constante, y que es precisamente en ese cambio donde reside la razón universal, el logos. El logos de Heráclito es una especie de razón universal que gobierna la tensión entre los contrarios. Para él, el cambio no es caótico. Al revés, es una armonía que nace de la lucha, como la música que surge de la tensión entre un arco y su cuerda. El orden no existe a pesar del cambio, sino gracias a él, a través de él. Y pasamos a otra solución, una realmente fascinante, la de los pitagóricos. Para ellos, el arqué, ese principio fundamental de la realidad, no era una sustancia material como el agua o el aire, no, era algo abstracto, el número. Su visión era que la esencia de todas las cosas es el número. Descubrieron que las proporciones matemáticas explicaban la armonía en la música, y de ahí extendieron esa idea a todo el universo. Lo concibieron como un gran cosmos estructurado por una armonía matemática. Por eso, para ellos, vivir una vida justa significaba vivir en proporción con ese orden cósmico. Y con esto llegamos al legado final de todos estos pensadores. Porque, a ver, ¿por qué después de 2000 milenios y medio seguimos hablando de ellos? Pues porque las preguntas que se hicieron son, en gran medida, las preguntas que siguen dando forma a nuestro mundo. Su importancia es, sencillamente, inmensa. Dieron a luz a la investigación científica, al buscar explicaciones naturales. Crearon ese conflicto eterno entre la razón y los sentidos. Establecieron el ideal ético de la persona sabia, la que dedica su vida al conocimiento, e introdujeron el dualismo entre alma y cuerpo, que va a marcar a fuego toda la filosofía y la religión occidentales. Lo que nos deja una última reflexión para el final. En esta era del Big Data, de los algoritmos, de las realidades simuladas, un mundo donde la lógica pura parece gobernarlo todo cada vez más, ¿estamos más cerca del ser inmutable de Parménides o del flujo constante de Heráclito? La pregunta, desde luego, sigue abierta.